Cordial saludo. Vamos a empezar con el curso de higiene y manipulación de alimentos. Mi nombre es Luis Felipe Zambrano Mayorga. Soy instructor del área de agroindustria del programa de atención a población víctima y población desplazada del Centro Agropecuario de Buga. Empezamos con saberes previos. Una de las inquietudes que nosotros tenemos es realmente qué significa un alimento. ¿Cómo creen que se clasifican los alimentos? ¿Qué significa las siglas BPM? ¿Y qué significa tener unas buenas prácticas? A través del recorrido de todo este curso, de este video, vamos a tener respuestas para estas interrogantes. Empecemos con lo siguiente. ¿Qué es tener unas buenas prácticas? Buenas prácticas es un conjunto coherente de acciones que han rendido bien o que han dado un buen servicio o un excelente servicio. Es decir, una buena práctica se puede aplicar en la parte deportiva con el objetivo de tener un buen rendimiento. También existen buenas prácticas higiénicas. Las buenas prácticas higiénicas, como por ejemplo lavarse las manos, bañarse, etc. Buenas prácticas alimenticias. Las buenas prácticas alimenticias van muy relacionadas con la nutrición, ¿sí? Consumir alimentos bajos en calorías, bajos en grasas, alimentos bajos en carbohidratos. Ya en la parte técnica y en la parte aplicada, nosotros tenemos diferentes ejemplos de buenas prácticas. Por ejemplo, las buenas prácticas pecuarias. Está destinado netamente a la parte de las fincas, al crecimiento de animales, por ejemplo, utilizar adecuadamente las vacunas. Es como una buena práctica destinada a la parte pecuaria. Otro ejemplo de buenas prácticas son las agrícolas. Utilizar agroquímicos que no sean muy contaminantes, hacer un uso adecuado del agua. La que estamos viendo en este momento, buenas prácticas de manufactura, todo lo que tiene que ver con la transformación y procesamiento de alimentos. Hay otros ejemplos, como, tenemos las buenas prácticas de laboratorio o las buenas prácticas de ordeño. Ejemplo en buenas prácticas de ordeño, realizar una excelente higiene, una excelente sanitización antes del ordeño, es decir, que las ubres de las reses estén totalmente limpias, estén secas, que no tengan enfermedades como mastitis. También existen las buenas prácticas para uso de medicamentos veterinarios o las buenas prácticas de alimentación animal, ¿sí? Como ustedes pueden observar, el hecho de tener una buena práctica nace de una buena costumbre y posteriormente se transforma en un hábito y por ende en una buena práctica. Empecemos con la clasificación de los alimentos. ¿Cómo ustedes creen que los alimentos son clasificados? La resolución 0719 del 2015 clasifica los alimentos de acuerdo al riesgo de ellos. En el grupo número 1 tenemos leche, derivados lácteos y productos de imitación adicionados o no, nutrientes u otros biocomponentes. En el grupo número 2 tenemos grasas, aceites, emulsiones grasas y ceras. El grupo número 3 son productos cuyo ingrediente principal es el agua o destinadas a ser hidratados o preparados con leche u otra bebida. El grupo número 4 son frutas u otros vegetales. Aquí son incluidos los hongos, las setas, las raíces, tubérculos, leguminosas y el aloe vera. También algas marinas, nueces y semillas. Continuemos con los siguientes 4 grupos.
Grupo número 5, todos los productos de confitería. El grupo número 6, cereales y productos a base de cereales, derivados de granos de cereales, de raíces y tubérculos y leguminosas. Por ejemplo, las harinas. El grupo número 7 son pan y productos de panadería. El grupo número 8, carnes, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos. El grupo número 9 es todos los productos de la pesca, pescados, mariscos, etc. El grupo número 10, huevos y productos a base de huevos. Grupo número 11 está el azúcar y productos alimenticios cuyo componente principal es el azúcar. Grupo número 12, miel, cera y otros productos de origen apícola. Los últimos tres grupos, el grupo número 13, son sal, hierbas aromáticas, especias, condimentos, vinagres, sopas, salsas, ensaladas, productos proteínicos. El grupo número 14, alimentos para usos nutricionales especiales. Hay alimentos destinados a ciertas poblaciones, por ejemplo, para mejorar la nutrición de los niños, de los bebés. Tenemos alimentos destinados para personas de la tercera edad, es decir, que necesitan mayor o menor cantidad de nutrientes de acuerdo a su edad o de acuerdo a sus actividades. Hay alimentos destinados a los deportistas, a las personas que hacen ciclismo, por ejemplo, las que levantan pesas, entre otros. El grupo número 15, miren que en el grupo número 15 nos dice los alimentos compuestos, que no pueden clasificarse en los grupos del 1 al 14. ¿Qué alimentos comprenden este grupo? En este grupo es muy importante esta palabra, alimentos compuestos. Es decir, que tienen ingredientes, que son alimentos que tienen ingredientes que están en los anteriores grupos. Por ejemplo, una arepa con sal. La arepa, que es la base del maíz, nosotros lo tenemos, el maíz está, recordemos, en el grupo número 6, cereales y productos a base de cereales, y la sal, que está en el grupo número 13. ¿Sí? Otro ejemplo, arepa con sal y mantequilla. La mantequilla la tenemos en el grupo número 1, que son leches y derivados lácteos. Nuevamente, el maíz, que estaría en el grupo número 6, y el grupo número 13, lo que es la sal. ¿Sí? Y de ahí en adelante hay muchos alimentos, por no decir la mayoría, que realmente son compuestos, es decir, que hacen parte de los ingredientes de los grupos anteriores. Listo, entonces recuerdan los saberes previos que nosotros preguntábamos cómo se pueden clasificar los alimentos. Entonces ya tenemos, a partir de una resolución de una ley por la cual tenemos 15 grupos en cuales hay clasificación, se puede realizar una categorización de esos alimentos. Ahora, vamos a empezar con alimentos sanos y seguros. Primero, nosotros definamos qué es un alimento. ¿Sí? Un alimento es todo producto natural o procesado que aporta con nutrientes y energía al cuerpo humano. ¿Listo? Bueno, no solamente al cuerpo humano, sino a un organismo. Puede ser un animal, puede ser una planta. Entonces es todo aquel producto natural o procesado que aporta con nutrientes y energía. Pero no todos los alimentos son sanos y son seguros. Vamos a tener estas definiciones. ¿Sí? Entonces, en saberes previos nos preguntaban qué era un alimento y ya tenemos una base de un concepto. ¿Qué son alimentos sanos y seguros? Bueno, ¿qué es un alimento sano? Miren la definición. Es aquel que aporta la energía y los nutrientes que el organismo necesita.
Es muy importante lo último, ¿sí? Un alimento nos aporta con energía y nutrientes, pero lo más importante de aquí es que realmente lo necesitemos. Si un alimento tiene exceso de carbohidratos, por ende tiene exceso de calorías, nosotros realmente no lo necesitamos. Entonces, un alimento de esas características no se consideraría sano. Es decir, el alimento debe tener o debe estar equilibrado en todos sus componentes. ¿Qué compone un alimento? ¿Cuáles son los nutrientes realmente que existen en un alimento? Se clasifican de la siguiente manera. Los carbohidratos, que son los azúcares, las grasas, que son los aceites, grasas vegetales, grasas animales, son la fibra, ¿sí? La fibra hace parte de los carbohidratos totales, aunque no generalmente producen energía. Otro de los nutrientes son las proteínas. Tenemos diferentes tipos de proteínas, proteínas vegetales y proteínas animales. Tenemos minerales, ¿sí? Todos, por ejemplo, el hierro, el calcio. Tenemos vitaminas, que también hace parte de los nutrientes. Las frutas, las verduras y otro tipo de alimentos poseen esta característica de aportar equilibradamente los nutrientes que el organismo realmente necesita. Si un alimento, vuelvo y repito, si un alimento tiene exceso de calorías, ya sea por los carbohidratos o ya sea por las grasas, no se considera un alimento sano. ¿Qué es un alimento seguro? Miremos esta definición. Es aquel que está libre de contaminación. Posteriormente vamos a mirar qué tipos de contaminantes existen. Es importante mirar que en la definición nos dice que es libre de contaminación. Hay sustancias contaminantes. Si un alimento tiene un agente contaminante, ya no se llamaría un alimento seguro. Cuando un alimento es seguro, también se llama que el alimento es inocuo. La parte de inocuidad significa que no genera ningún daño al ser humano. Entonces, analicemos lo siguiente. ¿Existen alimentos sanos y seguros? Sí, sí los hay. Vamos a suponer una fruta que ha tenido buenas prácticas agrícolas, es decir, que no se ha aplicado pesticidas. ¿Sí? Es seguro porque no tiene pesticidas y es sano porque realmente te aporta con los nutrientes que nosotros necesitamos. Un alimento puede ser sano, pero no puede ser seguro, también lo existe. Un alimento que es sano y no seguro significa que te aporta con unos nutrientes que nosotros necesitamos, pero adicional a eso tiene algún agente contaminante. Ejemplo, la misma fruta, pero que ha sido aplicado pesticidas. Por ende, hay unas trazas, es decir, unos residuos de esos pesticidas, que ese sería el contaminante, y pues los nutrientes son equilibrados. ¿Qué pasa con un alimento que no sea sano, pero que sí sea seguro? Ejemplo, nosotros relacionábamos los alimentos sanos con todo lo que es los nutrientes. Entonces, si un alimento no es sano es porque no tiene equilibrados sus nutrientes. Una comida chatarra, ¿sí? Una comida chatarra bien procesada, una comida, los fast food o la comida rápida, que tiene en alta cantidad las calorías por los ingredientes o por los componentes de carbohidratos, ejemplo, azúcares, o de grasas, que son aceites, ¿sí? Entonces, no es un alimento sano, porque te aporta con una gran cantidad de carbohidratos o de grasas, mejor dicho, de calorías. Pero es seguro porque de pronto no tiene ningún contaminante. ¿Listo? Ahora, un alimento que no sea sano y que no sea seguro, la misma comida chatarra, la misma comida rápida, pero mal procesada.
Es decir, que de pronto el manipulador no se lavó las manos, que de pronto se le cayó un cabello, que de pronto se le fue pedazos de madera, entre otros. Esos son los contaminantes. Por ende, ya no es un alimento inocuo, ya no es un alimento seguro, porque puede generar algún daño al consumidor. Tengamos muy en cuenta los conceptos que ya hemos visto, que es un alimento sano y que es un alimento seguro. Es muy importante tener presentes esos conceptos para entender lo que vamos a mirar a continuación. Listo. En este mapa conceptual nos dice alimentos sanos y seguros. Es decir, que están cumpliendo con un reglamento sanitario de los alimentos. ¿Qué pasa si un alimento no cumple con un reglamento? ¿Cómo se lo puede clasificar? Los alimentos que no cumplen con los reglamentos sanitarios pueden ser clasificados de tres maneras. Pueden ser alimentos contaminados, alimentos alterados y alimentos adulterados. Los alimentos contaminados están contaminados con agentes contaminantes. Estos agentes contaminantes pueden ser de tres tipos: agentes contaminantes biológicos, agentes contaminantes físicos y agentes contaminantes químicos. Vamos a mirar posteriormente los conceptos de alimentos contaminados, de alimentos alterados y de alimentos adulterados. ¿Qué se entiende por alimento contaminado? Un alimento contaminado es aquel que contiene o puede contener microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, virus, o puede contener toxinas producidas por los mismos microorganismos. Por ejemplo, la toxina botulínica producida por una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Un alimento también puede estar contaminado por la presencia de sustancias extrañas, como por ejemplo tierra, madera, cabello, plástico, entre otros. O puede tener sustancias tóxicas como detergentes, insecticidas o productos químicos. Miremos la clasificación. Tipos de contaminantes, es decir, agentes contaminantes. Pueden ser físicos, pueden ser químicos y pueden ser biológicos. En el caso de físicos, aquí está un ejemplo. Aquí hay un tornillo. ¿Sí? Es un objeto que ha caído en el alimento durante su transformación, durante su procesamiento, es decir, dentro de la cadena alimentaria hubo una contaminación de un agente físico, por ejemplo un objeto. Puede tener una contaminación por un agente químico, hipoclorito, que también es conocido como límpido, ¿sí? El que utilizamos para desinfectar pisos, por ejemplo, pudo haber contaminado un alimento. Otro ejemplo pueden ser los detergentes, los insecticidas, los pesticidas. Los agentes contaminantes biológicos, en este caso microorganismos, ya habíamos hablado, bacterias, mohos, levaduras, virus, que pueden caer al alimento o pueden venir de diferentes, existen diferentes fuentes de contaminación y eso ya lo vamos a mirar. Entonces, las fuentes de contaminación de los alimentos. ¿Por qué realmente se contaminan los alimentos? Existen 5 fuentes principales. Por ejemplo, los materiales, los utensilios que yo estoy utilizando. Si yo tengo un cuchillo con mango de madera, en la madera se puede, al ser una superficie porosa, pueden incrustarse o pueden quedarse microorganismos, ¿sí? Por lo tanto, los materiales y los utensilios que yo estoy utilizando pueden ser una fuente de contaminación de los alimentos. Los métodos o los procedimientos. Hay diferentes métodos o diferentes procedimientos en los cuales el alimento puede quedar expuesto, por ejemplo, al medio ambiente, que también es otra fuente de contaminación. Del medio ambiente, ¿qué tenemos? Tenemos polvo, tenemos malos olores, tenemos microorganismos que pueden llegar a contaminar al alimento. La materia prima también es una fuente de contaminación. Ejemplo, una fruta. Yo voy a procesar una fruta para hacer una pulpa, para hacer un jugo, para hacer un néctar. Pero si la fruta
tiene residuos de pesticidas, ya es una fuente de contaminación. Es decir, la materia prima también es una fuente de contaminación. Por último, pero no el menos importante, el personal manipulador también es una fuente de contaminación. Si el manipulador no aplica buenas prácticas higiénicas, buenas prácticas de manufactura, él puede ser una fuente de contaminación. Años atrás ocurrió lo siguiente: el INVIMA aclara riesgo de mercurio en latas de atún. Entonces, analicemos lo primero. Mercurio es un agente contaminante ¿de qué tipo? El mercurio viene a ser un agente contaminante químico. ¿Sí? Esto ocurrió el 15 de octubre del 2016, en que atunes de la costa pacífica estaban con altos contenidos de mercurio. Y entonces las autoridades sanitarias buscaron y solicitaron que el lote de atún con ese químico, con un nivel muy alto, se recolecte, se vuelva a la empresa para ser destruido. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Recuerdan que los alimentos se podían clasificar como alimentos contaminados, alterados y adulterados. En este caso tenemos alimentos alterados. ¿Qué es un alimento alterado? Es todo alimento que por diversas causas ha sufrido un deterioro en sus características organolépticas. ¿Qué son las características organolépticas? Todas aquellas características que pueden ser percibidas por nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Yo a través de mis sentidos puedo determinar características organolépticas de los alimentos. Por ejemplo, el gusto, yo puedo determinar el sabor. A través de el olfato puedo determinar los aromas. A través de la vista puedo determinar los colores o las apariencias. A través del tacto puedo definir la textura de un alimento. Bueno, y me está faltando uno de los sentidos, el oído. El oído también lo utilizamos en los alimentos. Ejemplo, cuando ustedes comen unas papitas fritas, a través del sonido que se percibe dentro de nuestra boca, nosotros podemos percibir por nuestro oído interno esa crocancia o esa crujencia de esos alimentos. Entonces, a partir de ese sentido del oído, yo puedo determinar también características organolépticas. Bueno, cuando un alimento se altera o ha sido alterado, también existe cambio en su composición y por ende cambio en su valor nutritivo. ¿Sí? ¿Qué ocurre con estos alimentos alterados? Cabe mencionar que un alimento alterado, por ejemplo, miren la imagen del banano, él va alterándose, va madurando, pero de manera natural. Es una reacción propia del alimento. La maduración es una reacción propia del banano. Entonces llega a algún punto en el cual ya no es aceptado y ya no puede ser consumido y por ende se llama un alimento alterado. El alimento alterado es aquel que por reacciones propias del alimento, es decir, naturales, reacciones naturales, tiene alguna modificación, tiene un cambio en sus características organolépticas. Pues sí, el banano conforme va cambiando, va madurando, cambia su color, cambia su textura, cambia su apariencia, cambia su aroma y cambia su sabor. Eso también indica que al inicio, cuando un banano está verde, en estado verde, tiene alto contenido de fibra y posteriormente disminuye esa cantidad de fibra, pero aumentan los carbohidratos. ¿Listo? Entonces, tengamos muy en cuenta que el alimento alterado es aquel que ha sufrido un deterioro natural. ¿Qué significa que un alimento esté adulterado? Adulterado es aquel que ha sido modificado por el hombre. Ojo, que el alterado es algo natural, pero el adulterado es aquel que ha sido modificado por el hombre. ¿El hombre qué hace? Altera las características de un alimento. Puede extraer o sustituir alguno de los componentes propios del alimento. Esto puede encubrir una calidad inferior del producto. Uno de los ejemplos más claros es
cuando se agrega agua a la leche. Entonces el agua es un agente contaminante, pero la leche ya es un alimento, ya es denominado un alimento adulterado, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos de esto. Y ustedes en noticias, me imagino que han escuchado, han oído, han visto cómo se adulteran muchos alimentos, ¿sí? Entonces, analicemos este video. La persona que va en la lancha adultera la leche con agua del río. Aparte de que la leche ya está adulterada, la leche también está contaminada. ¿Contaminada con qué? Tenemos 3 agentes contaminantes físicos. En el agua puede existir trozos de madera, trozos de plástico, tierra, piedras, que son agentes físicos. Agentes biológicos, la cantidad de microorganismos que tiene el agua de río. No es un agua procesada, no es un agua tratada. Por lo tanto va a tener microorganismos, que son agentes contaminantes biológicos. Y agentes contaminantes químicos. En el agua puede existir residuos de pesticidas, residuos de sustancias químicas, entre otras. Entonces recordemos, la contaminación de los alimentos puede ser de diferente origen: la biológica, la química o la física. En el caso de los biológicos, pueden ser bacterias y sus toxinas, pueden ser parásitos, virus, insectos, plantas y animales venenosos. En el caso de agentes químicos, plaguicidas, detergentes, metales pesados como mercurio o plomo, medicamentos, colorantes y aditivos no autorizados. Y agentes contaminantes físicos, el polvo, la tierra, la madera, el plástico, el vidrio, entre otros. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente.
Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas, 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. Cuando un alimento entra en contacto con sustancias extrañas, puede producir alteraciones en el alimento. Estas sustancias extrañas, ya lo habíamos mencionado, son agentes contaminantes, que pueden ser físicos, químicos o biológicos. Ejemplos de los físicos: metales, esquirlas, vidrios y tierra. Contaminantes químicos: detergentes, desinfectantes, plaguicidas, drogas veterinarias, conservantes, metales pesados. Y contaminantes biológicos como bacterias, mohos, levaduras y vidrios. ¿Qué necesitan estos microorganismos para multiplicar? Si ustedes miraron en el video de las 5 claves de la inocuidad, que ellos para multiplicarse necesitan humedad, nutrientes, temperatura y aire. A partir de estas necesidades de esos microorganismos para multiplicarse, nosotros podemos conservar alimentos. ¿Cómo? Quitando esas condiciones o modificando esas condiciones. Entonces vamos a mirar una serie de imágenes. En la primera imagen ustedes pueden observar que están esparciendo algún alimento con el objetivo de secarlo. Entonces, técnicas ancestrales para conservar alimentos es la deshidratación o el secado de alimentos. Otra forma es el ahumado de la carne. Por ejemplo, esas altas temperaturas generan que el agua sea desplazada. El humo tiene una sustancia química que ayuda a conservar esa carne, evitar que los microorganismos degraden esa carne. Otro ejemplo es el pescado, que tenemos en esta imagen. Se utiliza la sal y se seca el pescado a través de un salado. Si los microorganismos necesitan aire, pues nosotros podemos empacar al vacío los alimentos con el objetivo de que los microorganismos no puedan multiplicarse. Y si el alimento necesito conservarlo por mucho más tiempo o es muy frágil, es muy susceptible a que tenga una contaminación, pues yo bajo la temperatura. La refrigeración comprende temperaturas de entre 0 y 4 grados centígrados y la congelación temperaturas por debajo de 0, siendo la óptima menos 18 grados centígrados. Dentro de la cadena alimentaria, nosotros como manipuladores de alimentos hacemos parte en alguno de estos procesos. Podemos tener una producción, comercialización, adquisición, transporte, elaboración. Ya puede ser un alimento preparado o un alimento envasado hasta llegar hasta el consumidor. Entonces nosotros, al ser parte de esta cadena alimentaria, en cualquiera de esos procesos puede existir una contaminación, es decir, que se rompería la cadena, es decir, que el alimento deja de ser inocuo. Por lo tanto, nosotros debemos siempre velar que en todos los procesos
o que los procesos sean seguros para evitar que un alimento se contamine, un alimento se altere o un alimento se adultere. Ejemplo, tenemos la cadena de producción del azúcar. Empieza por el sembrado y crecimiento de la caña de azúcar en los campos, posteriormente el corte de la caña, el transporte, su preparación, la extracción de los jugos, la evaporación de los jugos para concentrar los azúcares, la separación por una centrífuga y por último tenemos el empacado. ¿Qué sucede si el agricultor utiliza alto contenido de pesticidas o utiliza pesticidas que no son reglamentarios, ¿sí? Que pueden generar algún tipo de contaminación? Ahí se rompe la cadena alimentaria. ¿Qué sucede si el tractor, la tubería de diésel, la tubería de combustible, la tubería la cañería del aceite se rompe y contamina el cultivo? Se rompe la cadena alimentaria. Si el transportista se demora desde el corte de la caña hasta llegar a la empresa, también puede generar una fermentación de los azúcares, puede llegar la caña cortada en mal estado y por lo tanto ya no sería óptima para su extracción de jugos, para su preparación. Por ende, ahí se rompería la cadena alimentaria. Y miremos aquí a nuestro amigo, está sin cofia, sin tapabocas, sin un uniforme adecuado, sin guantes, y el proceso está totalmente expuesto, ¿sí? También dentro de este curso es muy importante hablar sobre los vectores y sobre la basura. También son vías de contaminación de los alimentos. ¿Qué sucede con los vectores? Los vectores son los vehículos de transporte de los microorganismos. Los principales vectores que contaminan los alimentos pueden ser las moscas, cucarachas, ratas, ratones y hormigas. Y aquí uno de los principales vectores es el ser humano. ¿Sí? Recuerden las fuentes de contaminación y el manipulador es una de las fuentes de contaminación. La basura. La basura en el lugar de preparación o almacenamiento de los alimentos representa un medio de cultivo ideal para el desarrollo de los microorganismos, porque contiene todos los elementos que estos necesitan para su desarrollo: nutrientes, humedad, temperatura, ideal para su reproducción. Entonces nosotros debemos realizar una buena disposición de los residuos. Debemos siempre mantener las superficies, las áreas limpias, sin residuos orgánicos, con el objetivo de evitar que exista una contaminación o que éstas sean unas vías de contaminación hacia los alimentos. ¿Qué sucede con los roedores? Los roedores pueden transmitir muchas enfermedades: la peste tifus, la peste bubónica, la leptospirosis, la rabia, la teniasis, entre otras. ¿Por qué beber directamente de la lata puede matarte? Desde hace mucho, hemos venido escuchando miles de advertencias que afirman que beber cualquier líquido directamente de la lata podría costarte la vida. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué? Aunque no lo parezca, todas las latas que llegan a nuestras manos tienen un nivel extremadamente alto de bacterias, debido a que los almacenes donde los productos enlatados se guardan son hogares de roedores, cucarachas y muchos otros insectos causantes de serias infecciones y enfermedades. De acuerdo con el Código Alimentario Argentino, publicado en el Boletín Oficial, las bebidas enlatadas deberán llevar la recomendación de no ser consumidas directamente del envase. Esto con base en las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Alimentos, misma que pretende evitar casos de muerte o infecciones a raíz de leptospirosis, enfermedad que puede causar la muerte en un periodo de 48 horas. Asimismo, y de acuerdo con diversas fuentes, roedores como las ratas dejan en su orina y secreciones una peligrosa bacteria llamada leptospira, que una vez que se ingiere por vía respiratoria o bucal, puede ocasionar terribles síntomas como insuficiencia renal, hemorragias intestinales y pulmonares, así como graves daños a otros órganos vitales, que pueden provocar la muerte. Cabe destacar que diversas fuentes aseguran que una investigación hecha por el doctor Fabio López Olivares, de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, establece que una lata sucia no solo contiene más bacterias que un baño público, sino que la orina de ratón seca contiene sustancias tóxicas y verdaderamente letales. Así que ya lo sabes, la próxima vez que decidas tomar un refresco,
evita que tu boca entre en contacto directo con la lata y mejor opta por usar un vaso, un popote, o en casos extremos en los que no cuentes con esto a la mano, lava perfectamente el área antes de ingerirlo. No te arriesgues, tu salud es primero. Soy Víctor González. Miremos esta noticia de RCN La Radio. Cierran un hipermercado preventivamente por excremento de paloma en los alimentos. Muchas veces hemos ido a los supermercados y hemos encontrado a las palomitas sobre los alimentos. Ellos también se convierten en vectores, es decir, en vías de transporte de los microorganismos para contaminar los alimentos. ¿Qué sucede en el caso de las palomas? Que ellas se acostumbran a casi cualquier sitio. Nosotros podemos colocar rejas, ellas van y se apoyan sobre las rejas. Sitios muy pequeños, ellas anidan. Por más que nosotros coloquemos púas, coloquemos rejas, coloquemos diferentes cosas, pues ellas se acostumbran. Uno de los factores que es muy importante para esto es para evitar que existan palomas sobre los establecimientos o empresas que tengan, por ejemplo, que manejen cereales. Lo que se hace es la limpieza constante con el objetivo de evitar que exista una fuente de alimento para ellas. ¿Ustedes qué pueden encontrar en estas imágenes? ¿Qué errores podemos observar acá? En primer lugar, en la imagen de la izquierda tenemos un personal, unos operarios pisando los bultos con los alimentos. Alguno de ellos dejó los zapatos en la parte inferior, pero entonces pueden existir varias suposiciones. Esa persona que está con medias, ¿qué pasa si se puso loción o perfume para los pies? O si se colocó talco, o si esta persona tiene hongos en los pies, o si esta persona tiene mal olor de pies. Otro de los errores que podemos observar es que el producto no está en estivas, es decir que puede fácilmente haber una contaminación interna. Ejemplo, pueden haber roedores y yo no me puedo percatar. Yo necesito que el producto esté estivado para poder vigilar entre el montón. Otra cuestión es que está directamente en contacto con el piso. Si en la planta hubiese alguna ruptura de alguna cañería, pues fácilmente el producto se mojaría, se contaminaría. En la imagen derecha tenemos a un manipulador de alimentos sin su tapabocas, introduciendo la mano hacia adentro del proceso. Este es un producto granulado, puede ser azúcar, pero cuando él está sin tapabocas, bueno, cuando él habla, cuando él respira, nosotros expulsamos muchas partículas. Entonces, ¿existirá la posibilidad o el riesgo de que el alimento se contamine? Pues la verdad es que sí. ¿Cuáles son los hábitos de higiene? Para la prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria, los buenos hábitos de higiene permiten prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria. A continuación se indican algunas medidas de prevención de estas enfermedades a través de la higiene personal de los alimentos y del ambiente. Higiene personal. Se refiere a las conductas de higiene o limpieza que realizamos constantemente con nuestro cuerpo. Hábitos de higiene: bañarse, lavarse el cabello, lavarse los dientes después de cada comida, mantener las uñas cortas y limpias, mantener las manos siempre limpias. Las manos son el principal punto de contacto entre el alimento y el ser humano. Por ello, un buen lavado de manos es una de las medidas más efectivas para prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria. A continuación se ilustran las etapas del correcto lavado de las manos. Primero,
subirse los puños hasta el codo, mojarse hasta el antebrazo, colocar jabón en las manos, de preferencia un jabón desinfectante y que sea un jabón neutro. Esto significa que no tenga color y olor. Debo frotarme las manos entre sí y entre los dedos, realizando movimientos circulares. Debo cepillarme bien las manos y las uñas, enjuagarme con agua corriente de modo de que el agua baje de las muñecas a los dedos, y secarme con una toalla limpia de uso personal o toallas de papel descartables. Entonces, debo lavarme las manos habitualmente, debo utilizar siempre mascarilla en el trabajo, debo utilizar los utensilios apropiados para evitar la contaminación, recordemos las fuentes de contaminación. Debo limpiar y desinfectar el entorno y los utensilios, por ejemplo, cuando ya tengo un establecimiento, preferiblemente utilizar pagos electrónicos con el objetivo de no manipular dinero físico. Y siempre debo ofrecer protección a mis compañeros, a mi familia y a los clientes, utilizando todas las medidas de bioseguridad. ¿Cómo se desinfecta un alimento? Se entiende por desinfección al proceso que permite destruir la mayoría de los microorganismos presentes en los alimentos. A modo de ejemplo se presentan los pasos de lavado y desinfección de las lechugas. Debo seleccionar las hojas que estén en buen estado y eliminar las restantes. Debo lavar hoja por hoja bajo el chorro de agua corriente. Dejar desinfectar en una solución de agua con cloro, empleando una cucharadita de cloro por cada 5 litros de agua durante 3 a 5 minutos. Y debo enjuagar bien bajo el chorro de agua potable. Es así como yo puedo desinfectar los alimentos, por lo general frutas y verduras, y así disminuir la carga microbiana que viene en la superficie de ellos. Bueno, ¿qué significan las siglas ETA? ETA son las enfermedades transmitidas por alimentos, son el síndrome originado por la ingesta de alimentos y o agua que contengan agentes etiológicos en cantidades tales que afecten la salud del consumidor a nivel individual o grupos de población. Las enfermedades transmitidas por alimentos se dividen en infecciones alimentarias e intoxicaciones alimentarias. Las infecciones son producidas por la ingestión de alimentos o agua con agentes infecciosos específicos, tales como bacterias, virus, hongos, parásitos, que pueden multiplicarse o lisarse y producir toxinas o invadir la pared intestinal y desde allí alcanzar otros aparatos o sistemas. Las intoxicaciones son producidas por la ingesta de toxinas formadas en tejidos de plantas o animales o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos o por sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo accidental, incidental o intencional en cualquier momento desde su producción hasta su consumo. La trazabilidad es el rastreo que se realiza a un alimento desde su producción primaria hasta su consumo, ¿sí? ¿Qué ejemplo de esto? La trazabilidad en carne de vacuno. La producción de carne es un sistema complejo porque va desde la crianza del animal hasta su sacrificio y transformación. Por ello, se debe llevar un buen sistema de trazabilidad, por lo que las explotaciones ganaderas tienen su propia identificación. Los aretes que van en el ganado vacuno son 2 marcas auriculares que se colocan a modo de pendiente en cada una de las orejas y tienen un código único por animal. Documento de identificación bovina es el carnet de identidad es como el carnet de identidad de las personas. Cada vaca tiene el suyo y en él figuran datos como el sexo, edad y número de identificación. La trazabilidad en los huevos de gallina. La trazabilidad permite relacionar el huevo y la explotación de donde proviene, es decir, la granja. Para ello se registra el origen de las aves y del pienso y la documentación sanitaria. El lugar donde se recogen los huevos deben
debe marcarlos con un código para poder identificarlos. Son ejemplos de trazabilidad. ¿Qué nos permite? ¿Cuáles son las ventajas de la trazabilidad? Yo puedo detectar problemas en algún punto de la cadena. Puedo proporcionar datos y posibles causas de problemas. Puedo reducir los requerimientos legales, reducir efectos económicos negativos hacia mi empresa, limita riesgos ante crisis de seguridad alimentaria y genera seguridad y confianza en los clientes. Por ende, si un alimento resulta dañado, tú puedes generar una queja o un reclamo hacia la empresa llamando a servicio al cliente y proporcionando la información del envase. Esta información es muy importante, por ejemplo, el número de lote. A través del número de lote las empresas empiezan a manejar el sistema de trazabilidad, es decir, realizar el rastreo de adelante hacia atrás, para conocer la granja, para conocer la finca, para conocer quién procesó, cuándo lo procesaron, en qué empresa, etc. Debo tener en cuenta que para realizar una correcta trazabilidad, yo debo aplicar el sistema PEPS. Primero en entrar, primero en salir. Tener en cuenta la fecha de vencimiento de los productos. Debo revisar los reportes de las inspecciones o visitar y tomar medidas frente a los resultados. La normatividad colombiana. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Podemos ver desorden. Podemos ver que los manipuladores no tienen sus tapabocas, sus cofias no cubren realmente o no contienen el cabello. En la parte izquierda inferior vemos que el agua se está recogiendo en recipientes, por ende si los recipientes se llenan hay un desbordamiento del agua y existiría un mayor riesgo de contaminación. ¿Qué podemos ver en estas cuatro imágenes? En la primera, el producto está expuesto al ambiente, no tiene refrigeración, hay contaminación cruzada de uno con otro. En la siguiente imagen podemos observar el desorden, no existe rotación de productos, existen residuos de comida, están mal almacenados, están mal empacados, hay una mezcla de diferentes matrices alimentarias, verduras, frutas, lácteos, entre otros. En la siguiente imagen, ¿qué podemos ver? Primero que la tabla en la cual se apoyan esos alimentos es de madera. Como ya les había mencionado, la madera está prohibida por tener una superficie porosa o rugosa, pues puede generar contaminación. Pueden ahí estar microorganismos que pueden contaminar los alimentos. Otra cuestión es que hay diferentes matrices alimentarias, carnes, verduras, lácteos, productos secos. Y por último, esta imagen, una galería o una plaza de mercado en donde el piso o la calle es de tierra y escurre agua. Me imagino que las personas al manipular las frutas y verduras no las están manipulando de buena manera con el objetivo de disminuir los riesgos de contaminación. ¿Qué podemos ver en estas cuatro imágenes? La primera es un establecimiento, aparentemente están procesando pan, es una panadería. Se puede observar ropas colgadas en el tendedero, las personas sin cofia, tapabocas, guantes, uniforme. Las condiciones de ese horno pues son muy precarias, hay mucha suciedad, mucho desorden. En la siguiente imagen a la derecha, el consumidor trata de indicar que le salió un cabello en una hamburguesa. La inferior izquierda, a un cliente le salió el tiquete de compra en la hamburguesa. Y las imágenes de la derecha, ratones que al momento de procesar, es decir, de hornear un pan de molde, quedaron atrapados y murieron. Aquí tenemos diferentes contaminantes, la mayor parte son físicos, es decir, tornillos, pedazos de metal, esquirlas, y el último es biológico, una mosca en una sopa.
Malísimo. Ray, son, let's nigga this shit, yo. Oh my god, yo. Oh. Niggas is wildin'. Let's get that crispy, baby. Whole time I think she was talking about the next order. Go drop me a bun. Oh. Вкусные блинчики, пап. А, спасибо. Кому добавки? Мне. En la página del Ministerio de Salud, nosotros podemos encontrar todas las normas relacionadas con alimentos. Nosotros podemos colocar en un navegador, en un buscador de internet, normograma de alimentos del Ministerio de Salud de Colombia. Como ustedes pueden observar, existe categorías, por ejemplo, para los aditivos, para los productos de la pesca, cacao, agua envasada, vinagre, sal, panela, mayonesa, entre otros. Cada una de esas clasificaciones y categorías tiene su normatividad. Tienen resoluciones, leyes y decretos que legislan cada una de las actividades, cada una de los alimentos, cada una de sus presentaciones, etiquetas, entre otros. A modo de resumen, nosotros tenemos la resolución 2674 del 2013, en donde están los requisitos sanitarios y las buenas prácticas de manufactura. La resolución 2505 del 2004, en la que se legisla o se norma todo lo que es el transporte de alimentos. La resolución 604 de 1993, donde están las ventas de alimentos en la vía pública. El decreto 1500 del 2007, todo lo relacionado con carnes y derivados cárnicos. La resolución 5109 del 2005, la que norma o legisla todo lo relacionado con etiquetado de alimentos. Y la resolución 2115 del 2007, donde están los requisitos para el agua potable. Existen unas normas internacionales que unifican los aspectos legales sobre alimentos. Por ejemplo, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tienen como objetivo primordial la protección al consumidor. La legislación colombiana, el Ministerio de Salud, por intermedio de la Secretaría Distrital de Salud, además el ICONTEC, el Consejo Nacional de Normas y Calidades, la Superintendencia de Industria y Comercio, el ICA, y el Ministerio de Agricultura encabezan la legislación alimentaria colombiana. Las normas técnicas colombianas ICONTEC contienen la descripción detallada del producto alimenticio, los requisitos microbiológicos y físico-químicos con los cuales deben cumplir y otros aspectos relacionados con el empaque y sistemas de medición. Las normas ISO sirven de orientación en la normalización técnica que cada país adopta de acuerdo con sus condiciones tecnológicas y económicas. En síntesis, para el trámite legal de una fábrica de alimentos se debe tener en cuenta las normas del Ministerio de Salud y las normas ICONTEC. El INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, ejecuta vigilancia sanitaria y el control de calidad de los alimentos y medicamentos. ¿Sobre qué realiza esta actividad? Sobre los medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos u odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, productos de aseo, higiene y limpieza y plaguicidas de uso doméstico, entre otros. Existen demás normatividades, como los códex alimentarios, que es un conjunto de normas alimentarias elaborados por la FAO y la OMS, la legislación alimentaria norteamericana de la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos,
tiene por objetivo hacer cumplir la Ley Federal sobre Alimentos, Drogas y Cosméticos, y el Código Sanitario Nacional, que en materia de alimentos, la legislación en Colombia se inició a partir de la expedición del Código Sanitario Nacional, el cual centra su mayor interés en el capítulo número 5, que es el relacionado con alimentos. ¿Qué podemos observar en estas imágenes? Luego de conocer, leer y aplicar las normatividades relacionadas con alimentos, con sus instalaciones, equipos, personal manipulador, diseño, localización, entre otros, podemos encontrar procesos ordenados, procesos limpios, personal manipulador responsable, es decir, que ocupa toda su indumentaria correcta y limpia. Ejemplo, cofias, tapabocas, petos, uniforme de planta, botas, guantes. Existe un orden y limpieza en cada uno de los procesos. Y eso es a lo que nosotros debemos llegar. Cuando encontremos orden, limpieza en un proceso, nosotros podemos asumir que el producto puede ser inocuo, que en el producto no va a existir contaminación, que va a ser un producto estandarizado, es decir, que cumple con los requisitos de calidad exigidas por la ley. Por lo tanto, es muy importante que el personal manipulador de alimentos tenga y use correctamente su uniforme. El uniforme, vuelvo y repito, comprende cofia, tapabocas, uniforme de manga larga, uniforme sin bolsillos, que no existan botones, porque puede ser un agente contaminante físico en los alimentos. Muchas gracias.